¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a esta semana, bueno, al taller, al módulo de esta semana, para ser más exactos. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, no me voy a adelantar, pero vamos empezando. Así es, vamos a hablar sobre la memoria. ¿Qué es la memoria? Bueno, de nuevo, no me voy a adelantar. Entonces, la memoria va a ser el tema de hoy y va a ser, creo que uno de los temas que más me han preguntado sobre o que más están preocupados. Entonces creo que es un tema muy afín a la mayoría de las dudas y a la mayoría de las preocupaciones. Entonces vamos a empezar y vamos a tratar de darle una profundidad decente, y si les quedan dudas pues ya saben, ahí estoy, y si quieren ondear más en algún tema, con gusto. Empecemos. Pues la revisión, pues ya saben, ¿no? Pues no les voy a pedir un resumen como tal. Esto ustedes háganlo en su casa, repásenlo, con que hagan las tareas también, las actividades del libro. Y luego, pues ya vimos más o menos cómo se comunican las neuronas, sus componentes, de la forma de que cómo se comunican, como el cuerpo celular, el axón, la dendrita, que esto va a hacer que sea fácil la sinapsis, o más bien que se pueda crear la sinapsis. Luego vimos las formas de medir el cerebro, o sea, cómo lo vemos, cómo lo estudiamos. También todo esto que tiene que ver con la integración de las neuronas para formar una plasticidad, y así sea más sencillo hacer ciertas cosas, o también, como la ley de Hebb dice, pues pueden disociarlos y puede ser aún más complicado, ¿no? Muy bien. Sus tareas, pues, eran lecturas, ya saben, puntos de interés, dudas, lo que tengan ahí, me dicen. Les dejé ahí. Esta se los había dejado 2 semanas antes, entonces esa, si no lo hicieron, está bien, ¿no? Con que me hayan hecho esto, lo del laberinto, ¿no? ¿Qué notaron cuando hicieron el laberinto? ¿Qué, ¿Qué fue lo que observaron al momento de hacer el primer laberinto y luego el laberinto en tiempo 2, ¿no? Yo noté que algunos tiempos disminuyeron, pero ustedes, ¿qué dicen? O sea, viendo su trabajo, pues. Los que me mandaron su tarea, vi una disminución en el tiempo, lo cual habla, pues, ¿qué? De una asociación y de ahí la sinapsis, lo que estábamos hablando la vez pasada. Muy bien. Ok, pero ¿qué veremos el día de hoy? ¿Qué Pues ya revisamos la tarea. Vamos a ver por qué la memoria. Vamos a también ver qué es la memoria. Vamos a ver cómo se daña la memoria. Y pues tarea que pues igual están en su casa ya, entonces no hay que especificar. Muy bien. Entonces, la memoria es la zona del conocimiento más popular. Eso quedó claro. Me han preguntado casi todos sobre sus problemas de memoria. Se han visto preocupados, que me dicen, es que me acuerdo menos. O ya no, pues ya no tengo la misma memoria que antes. Y yo les he dicho que pues el simple hecho de estar en esta clase, en este curso, quiere decir que su memoria no está tan afectada. Entonces, no se preocupen. Y pues todos nos preocupamos. Y es que suele ser la primera cosa que notamos cuando nos falla, ¿no? O sea, porque como la tenemos en constante uso, pues es que pues, todos entienden la memoria. Entonces pueden describirla de alguna manera. Las personas hablan fácilmente de la memoria, identifican problemas con esta, más que con otras zonas del conocimiento como atención o resolución de problemas. Hay muchas razones para esto, pero la causa principal es que la memoria está siempre presente en nuestra cultura y captura nuestra imaginación, ¿no? Somos lo que recordamos. Es más, no tendríamos la personalidad que tenemos ahorita si no fuera por algunos componentes de memoria o de recuerdos que tenemos. Nosotros, la vida nos forjó a ser como estamos ahorita y a pensar como pensamos ahorita. Y todo esto gracias a la memoria. Y ahí es donde entra la parte importante e interesante de esto. Muy bien. Existe la memoria colectiva. ¿Qué es? Bueno, es una memoria que nos ayuda a entender como de dónde somos, qué es lo que hacemos, nos ayuda a preservar nuestra identidad cultural, por ejemplo, pues los monumentos, días
los días feriados, las fiestas, museos con todo lo que de nuestros antepasados. Los animales pueden recordar solo aquellas cosas con las que previamente han tenido contacto, es decir, solo viven en el presente y en el pasado, y de experiencias propias. Por otro lado, los humanos podemos recordar cosas de un pasado del cual no hemos presenciado personalmente, y esto se ve en nuestras clases de historia, cuando recordamos qué es lo que pasa el 16 de septiembre o cosas así, ¿no? De esta manera es como adquirimos una gran cantidad de conocimientos y de nuestro bagaje cultural, de anécdotas de las personas mayores, sucesos escritos de generaciones pasadas, así como los objetos que fabricaron y dejaron. ¿No les pasa que cuando sus abuelos o sus padres les llegaron a decir cosas que se le quedaron muy grabadas o experiencias? Simplemente una historia, ¿no? Que ellos te la cuentan y luego ustedes la pueden contar a más personas y la recuerdan como si lo hubieran vivido, pero no la vivieron ustedes. Muy bien. Vamos a pasar a memorias reprimidas. Cuando algo sorprendente ocurre y la mente lo encierra en alguna parte inaccesible del subconsciente, después la memoria podría emerger al consciente. La represión es uno de los pilares del psicoanálisis. El psicoanálisis ha tratado de describirlo y explicarlo por muchos años, y pues recientemente ha habido aumento en los reportes de recuerdos de abuso sexual infantil que fueron reprimidos por años. Con los recientes cambios en la legislación, las personas con recuerdos recién descubiertos están demandando a agresores por eventos que pasaron hace 20, 30 o hasta 40 años. Por eso, no sé si ustedes conozcan a Michael Jackson, pero yo creo que sí. Pero por eso ahorita también le dieron importancia a los casos que dijeron que hubo abuso sexual de niños y que ahorita las personas tienen 30, 40 años. Y es que el evento es tan traumático que pues a veces hasta nuestro cerebro lo bloquea y lo elimina para no tener que tener ese constante, recuerdo. Es un tema muy controversial. Los recuerdos reprimidos por mucho tiempo que vuelven después de décadas, a menudo cuando la persona está en terapia, y luego pues se han publicado muchas cosas respecto a esto, pero pues no hay como cosas que podamos decir que sí es por esto. Incluso ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos recuerdos falsos y nos los pueden meter, inducir, sugestionar. Pero bueno, hay un caso de una actriz llamada Roseanne Barr, que apareció en la portada de la revista People, que los recuerdos de su madre se le vinieron de cuando abusaba de ella cuando tenía 6 o 7 años, y que habían regresado por la terapia. Las memorias reprimidas forman ya la base de un creciente número de demandas. Los jueces y los jurados están tratando de integrar esto para poderle darle justicia, pues. Y pues es un fenómeno muy controversial, porque la memoria es algo muy delicado, y vamos a ver adelante que no es 100% verídica. Muy bien. Recuerdos falsos. Muy bien. Hablando de esto, les voy a platicar de un caso para que entiendan cómo es esto de los recuerdos falsos. En 1986, Nadiane Kuhl, una ayudante de enfermera en Wisconsin, buscó terapia psiquiátrica para ayudarlo a superar una experiencia traumática sufrida por su hija. Durante la terapia, el psiquiatra usó la hipnosis y otras técnicas sugestivas para desenterrar las memorias olvidadas de abuso que la misma Cole había dicho que sufrió. En el proceso, Cole, que es el terapeuta, se convenció de que habría reprimido recuerdos de haber estado en un culto satánico, de haber comido bebés y de haber sido violada, de haber tenido sexo hasta con animales y de haber sido forzada a presenciar el asesinato de su amiga de 8 años. Llegó a creer que tenía más de 120 personalidades, niños, adultos, ángeles, incluso la de un pato. Todo porque se lo dijo Cole, el terapeuta, el psiquiatra, pues, que ella había sufrido cuando niña de un severo abuso sexual y físico. El psiquiatra también le practicó exorcismos. Uno tuvo una duración de 5 horas e incluyó rociar agua bendita y gritos para que Satanás dejara el cuerpo de Cole. Cuando Cole por fin se dio cuenta cuando se dieron cuenta que Cole había fabricado todos esos recuerdos, pues hubo una demanda, claro, y Cole, indujo estos recuerdos en esta chica, y pues fue demandado por negligencia médica. Bueno, pues negligencia en sí.
Y pues en marzo de 1997, después de 5 semanas de juicio, su caso salió de la corte por $2.4 millones. Este terapeuta, Nadianko, no es la única paciente que presenta recuerdos falsos como resulta en la terapia dudosa, ¿no? A veces esto era muy común también cuando Freud inició el psicoanálisis. Daba a veces sugestiones de que a lo mejor las mujeres eran histéricas, que era el término que usaban en ese tiempo, porque era abuso sexual, y muchas de las veces no era ni siquiera eso. Ah, por cierto, me confundí. Cole no era el terapeuta, era la chica que sufrió esto. Pero pues es que así es nuestra memoria. Nos pueden inducir a recordar cosas que no son. Y no solo eso, o sea, no solo otras personas pueden hacernos esto, o sea, nosotros mismos lo hacemos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Y pues por esto lo digo, por la memoria testigo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de la presentación. Y pues aquí está el chiste, ¿no? O sea, vean a quién están culpando, a la viejita, siendo que tienen aquí claramente a dos sospechosos que pueden ser. ¿Y por qué es esto? Ya hay estudios, aparte, que demuestran que a veces los testigos no pueden verificar correctamente al asaltante o al quien hizo alguna hazaña, como, por ejemplo, no tanto que te asalten propiamente, pero que vio a alguien asaltando, que vio cómo golpeaban a alguien, y la gente no pueden dar una seguridad de que es esa persona. Muy bien. Ahorita voy a hablar más de eso. La memoria y el arte. Un ejemplo del arte que proviene de la memoria es una pieza hecha por Frenchman Marcel Proust, un escritor del siglo XIX. Mientras tomaba él el té y comía una madeleine, que es un pastelillo ahí por donde vivía, tuvo recuerdos vividos de su niñez. Le vinieron a la mente cuando un tío le servía los mismos pastelitos. Él escribió El viejo Combray, que es donde creció. Apareció para hacer el pueblo jardines por igual desde mi taza de té. Producto de incidente vino su novela con varios volúmenes, Recuerdos de cosas pasadas. Franco, este señor, pues pintó escenas de la casa de su niñez en la Toscana de memoria, y pues ahora vive en San Francisco. Sí vive en San Francisco. Vivía, pues, porque ya no creo que siga vivo. Y pues aquí se ve la comparativa de su cuadro con donde vivía. Si pueden ver, pues es muy parecido. O sea, y fue de memoria, no estaba viéndolo. Ok. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica? ¿Por qué nosotros como neuropsicólogos, como clínicos, como neurólogos o como médicos nos interesa tanto la memoria? Pues la memoria está involucrada en casi todas las actividades diarias. O sea, recordar dónde dejaron las llaves, dónde dejaron cosas, reconocer lugares que has visitado, cómo llegar a ellos, gente que ha conocido, o realizar como un trayecto familiar, quiénes son tus familiares, cómo son, ¿no? Todo esto tiene que ver con la memoria. Y pues recordar citas, pues sí, o sea, días, meses, o simplemente que quedaste con alguien de verlo. Muy bien. Y por último, pues aprender nuevas habilidades. No es lo último. Llevar a cabo rutinas. Pues claro, ¿no? A todos aquellos que toman medicamento o pues simplemente tienen mascotas ustedes para comer, tienen que acordarse, ¿no? Y que, por ejemplo, hay personas que siguen una dieta estricta de comer a ciertas horas. Entonces, pues si no tienes una buena memoria, pues se te puede pasar la hora. Y también pasa con los medicamentos, ¿no? Es algo muy estricto que se tiene que cuidar. Ahora, los cerebros de las personas con Alzheimer tienen una abundancia de placas y marañas. Ya habíamos hablado de esto, que pues son depósitos de un fragmento de proteína que se llama beta-amiloide, que se acumula en los espacios entre las neuronas, y las marañas son las fibras retorcidas de otra proteína llamada la tau, que se acumulan dentro de las células, y todo esto va a impedir que lleguen nutrientes y mueran. Aunque los estudios de autopsia indican que la mayoría de la gente desarrolla algunas placas y marañas al envejecer, las personas con Alzheimer desarrollan mucho más. También en la persona que sufre de Alzheimer, las placas y las marañas se manifiestan de un patrón predecible, empezando en el área que son importantes para la memoria, que es el temporal o el hipocampo, antes de propagar a otras regiones. La primera fotografía corresponde a la fase temprana de Alzheimer, que es esta. Luego la segunda ya
ya es como, no, perdón, esta es la fase temprana y luego ya, esto ya es como cuando hay un poquito de deterioro y ya la última, la etapa tardía que aquí ya se ve el efecto, ¿no? Pum, pum, pum. Y como pueden ver aquí se empieza a afectar primero, por eso uno de los primeros rasgos que se notan del Alzheimer es la pérdida de memoria. Ahora, les recomiendo que vean esta película. Es una película magnífica que te describe perfectamente cómo es alguien que no puede recordar cosas nuevas. Es decir, recuerda su pasado, se llama amnesia anterógrada, y que no puede recordar realmente qué fue lo que pasó, o sea, qué es lo que pasa hasta cierto punto de su vida. Es decir, solo recuerda su pasado, pero ya no puede recordar nada nuevo. Y esta película es básicamente un hombre que trata que trata de vengar a su esposa muerta y pues tiene amnesia, o sea, no se acuerda, todo su día pasa y cuando se duerme y se levanta ya no se acuerda qué fue lo que hizo. Entonces él toma fotos, se raya, toma notas para seguir una línea. Es una película magnífica, se la recomiendo si no la han visto. Es la verdad muy buena y describe perfectamente cómo es esto de problemas de memoria. Y bueno, más bien de tener amnesia como tal. Muy bien. Hay muchas preguntas acerca de la memoria. Por ejemplo, pues cuáles son los procesos clave de la memoria, cuáles son los diferentes tipos de memoria, de dónde se guardan los recuerdos dentro del cerebro. Luego, pues tenemos procesos de la memoria que se conforman de la atención, se conforman también de la codificación, del almacenamiento y de la recuperación. Estos van a ser procesos de la memoria y que van a ayudar a que se lleven a cabo. Ya vimos que es una zona también de funcionalidad, entonces pues vamos a hablar poquito de la atención y luego vamos a ondear en otro módulo muy bien porque es muy importante la atención también. Bueno, todo esto es importante, pero ahorita van a ver. Muy bien, la atención. ¿Por qué involucra la atención? ¿Por qué hay atención involucrada en la memoria? Pues tenemos que notar qué hay en el ambiente para poder recordar, ¿no? O sea, si no le prestas atención a algo, pues ni siquiera lo vas a poder recordar. Y pues esto lo vamos a ver en otro módulo más a profundidad. Y luego tenemos codificación, que es la traducción de la información para que pueda ser almacenada en el cerebro. Y pues ahorita les voy a dar un ejemplo de codificación. Muy bien. Estudien estas palabras. Les voy a dar un poquito de tiempo. Es un ejercicio. Verde, lluvia, calabaza, camión, jirafa, chocolate, martillo y zapato. A ver. ¿Cuántas recuerdan? A lo mejor fui muy rápido, perdón. Pero, a ver, ¿cuántas recuerdan? Algunas fueron más fáciles de recordar que otras. ¿Por qué creen? Bien. Pues la información puede entrar a la memoria de muchas formas. Por cómo suena, por cómo luce, por cómo huele y lo que significa, etcétera, etcétera. Ahora, el almacenamiento. Como la información es retenida en la memoria, los recuerdos pueden ser almacenados y organizados de diferentes formas. Puede ser organizado por tiempo, que ahorita vamos a ver la memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, ¿no? Que a la memoria de corto plazo, pues tenemos la memoria sensorial que dura segundos, que es cuando capta nuestra atención o algo y te acuerdas que escucha una canción y te acuerdas cuál es, ¿no? Y memoria a corto plazo o memoria operativa es algo que vamos a usar para estar trabajando. Es decir, cuando estás haciendo una tarea, tenemos que tener algo que nos dice, estás haciendo esto y vas a hacer esto después. Si no tenemos eso, es imposible completar la tarea que estamos logrando. Y luego tenemos ya la memoria de largo plazo, que esta ya es una memoria que puede durar días, meses, años, ¿no? Y pues todo esto, por ejemplo, llega el estímulo, llega, pum, 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 pasa, llegamos al estímulo, lo traducimos, el cerebro lo traduce
y hay percepción, ¿no? ¿Qué es lo que este estímulo significa para nosotros? Luego hay, ya después de eso, pues le prestamos atención. Luego hay memoria a corto plazo o memoria operativa, que es estar trabajando con esto. Es que, bueno, esto me llamó la atención, entonces ¿qué debo de hacer? ¿Tengo que hacer esto o no? Y ya si es muy relevante, puede durar hasta días, meses o años. Un ejemplo que me gusta decir es, por ejemplo, aprenderse un número telefónico, no sé, para algo, una emergencia, y pues lo estás repitiendo, te lo aprendes, pero después de, no sé, 5 minutos, 10 minutos, se te olvida completamente. Tienes que tenerlo así fresco, fresco para poderlo decir. Y ya puede ser que ese número, si lo usas mucho, pasa a la memoria a largo plazo y dependiendo de qué tanto lo uses, pues puede durar días, meses o años. También puede ser por contenido, que es memoria visual, o sea, recordar como una vista, o sea, como recordar una imagen como tal. Y esta imagen la pintó Franco Meghini. Pintó escenas de su casa, de la infancia, en la Toscana. Es el mismo que hizo lo del Cerrito y así. Y pues esta casa, él no había visitado su casa por muchos años. Y aún así logró recordarlo y pintarlo por solo memoria. Y ve, o sea, es muy parecido. Pone que algunos rasgos no, pero por ejemplo aquí son 3 ventanas, aquí nos puso uno. Pero a final de cuentas demuestra que tenemos un almacenamiento para memoria visual. De seguro ustedes también pueden recordar la casa de su infancia o donde vivieron más durante la adolescencia, ¿no? O sea, también podemos almacenar por contenido, que es pues memoria verbal. Entonces, díganme, tenemos esto que es pues de hecho aquí mucho del material visual o mucho de lo que almacenamos visualmente llega a convertirse en un almacenamiento verbal, es decir, a veces no recordamos como la imagen como tal, por ejemplo, el helado, aquí, a veces algunos recordamos más fácil el helado como tal o recordamos la palabra helado, ¿no? Vemos el helado y ya no lo recordamos como una imagen, sino como algo verbal, o sea, algo lingüístico, algo de que lo dices como palabras. Y pues por contenido, que es por memoria espacial, que es más bien, pues recuerdan los laberintos que hicimos. La segunda vez que los hicieron, ustedes fueron más veloces porque recordaron cómo era visualmente. ¿Alguna vez han tenido problemas para encontrar su carro en el estacionamiento? La memoria espacial les va a ayudar para saber dónde está, ¿no? Imagínense estacionarse aquí y no acordarse, no. Qué tortura. Pero sí, la memoria espacial nos va a ayudar a recordar dónde dejamos las cosas, dónde están, o cómo, pues, guiarnos a través de ellas, ¿no? Por ejemplo, pues llegar a un lado o así. Ahora, hay también por tipos, que son recuerdos personales, conocimiento general, rutinas, y pues ahorita vamos a ver más tipos de memoria. Tenemos, ¿qué es la recuperación? Que es un también componente especial de la memoria. La recuperación es el proceso de ser capaz de acceder a la memoria cuando se necesite, ¿sí? Dos formas de recuperar la información es simplemente recordar o reconocer. Ahorita vamos a ver la diferencia de recordar a reconocer. Muy bien. Traten de recordar tantas palabras como puedan de la lista pasada, la que vimos cuando estábamos hablando de codificación. Traten. A ver. ¿Pueden? ¿Qué había? ¿Cuáles eran? Ya, pues los dejo en paz. Muy bien. Ahora, traten de reconocerlo. ¿Y a qué me refiero? A ver. ¿Era verde o sillón? ¿Cuál pertenecía? Si dijeron verde, estaban bien. Ahora, ¿madera o calabaza? Calabaza. A ver, ¿frijol o camión? Bien. ¿Jirafa o rompecabezas? ¿Cuál estaba? Jirafa. Y luego, ¿tortuga o chocolate? Chocolate, así es. ¿Qué tal? ¿Ven la diferencia? En uno solo traes el recuerdo
así de la nada. Y en reconocer es más fácil porque estás viendo algo que a lo mejor te haga recordar. O sea, reconocer es como de que no es de la nada. Hay algo que te hace evocar esa memoria, que te hace pensar en eso. O que te lleva... No les ha pasado, por ejemplo, que pues lo mismo que estamos hablando de la plasticidad. Que cuando hay un olor que les puede traer una memoria muy vívida. Y ahí están reconociendo el olor, ¿no? O sea, reconocen el olor de otra situación. Ahora, tenemos diferentes tipos de memoria a largo plazo. Que tenemos la explícita o declarativa y la implícita no declarativa. Te vamos a hablar. Mira. La explícita declarativa se divide en episodios o eventos biográficos o en semántica, palabras, ideas o conceptos. La semántica, la memoria semántica es todo aquello que conocemos, ¿sí? Todo aquello que le podemos poner un nombre, una categoría o algo, ¿no? Todo eso es como el conocimiento, el aprendizaje que hemos tenido, tanto académico como personal, como por experiencia. Episodios, eventos bibliográficos, esto tiene que ver, van muy relacionadas la semántica y la memoria de episodios, solo que episodios suele ser más como lo que les decía de esta vinculación, como de que ven algo y les recuerda una etapa de su vida, o son eventos biográficos. Esta memoria nos van a ayudar, es básicamente la que hace ser lo que somos, ¿sí? Porque es autobiográfico, son experiencias propias y son momentos propios, y esta es una de las primeras memorias que se afectan en el Alzheimer. Ahora, tenemos la implícita, que también es a largo plazo, o sea, es algo que estamos usando siempre, pero ¿cuál es la diferencia de implícita a explícita? Por ejemplo, en semántica, pues puedes decir ciertas palabras, ¿no? Si te las piden, o sea, tú las estás declarando, tú las estás diciendo, tú estás recordando, contando una historia, en el caso de memoria episódica, de que no, cuando mi abuela hacía pozole, lo hacía súper rico, y sabía esto, y yo me acuerdo que le echaba esto, y ¿no? Pero en implícita o no declarativa son procedimientos, habilidades o son condicionamiento emocional. Esto no es como de que son cosas que no vamos a declarar o que lo hagamos por voluntad, ¿sí? Por ejemplo, procedimientos o habilidades, algo que hacemos y que es de memoria de largo plazo es como caminar. Cuando aprendemos de niño y ya ni siquiera pensamos cómo caminamos, ¿no? Simplemente lo hacemos. Esa es una memoria a largo plazo implícita. También cómo manejar, para que todos aquellos que manejen o supieron manejar o manejaban, pues lo aprendieron y pues ya se volvió una habilidad que a veces ya no tenían que ni estar pensando en cómo hacerlo, ya simplemente su cuerpo lo hacía. Y en condicionamiento emocional es, por ejemplo, cómo reaccionar a ciertas cosas. Tampoco tenemos cierto control de nuestras emociones. Sentir no es malo, el enojo es normal, pero, por ejemplo, hay ciertas situaciones que nos evocan la misma emoción y no es como de que, no, o sea, lo sientes, lo puedes reprimir, pero no se va a evitar que lo sientas. Entonces también esto tiene que ver con lo implícito, o sea, porque no es algo como de que declares, así como de que, yo voy a hacer esto, ¿no? Muy bien. Y aquí un chistecito, ¿no? Pues, ¿qué dices? ¿Quieres un ratón o recuerdas o solo lo conoces? Muy bien. ¿Qué tiene que ver caballo del mar con la memoria? Pues, ¿cómo? Es fácil. Este se llama... O sea, su significado latín o nombre latín es hippocampus. Y ahorita van a ver por qué. Porque resulta que ser que nuestro aparato del hipocampo es muy parecido a un caballo de mar, ¿sí? Y pues aquí se ve el hipocampo y está dentro del lóbulo temporal medio. Y estas son las estructuras principales de la memoria, o más bien como las estructuras de la memoria primaria. Pero hay otras regiones también que son muy importantes para llevar a cabo una memoria y recuerdos exitosos, que son el lóbulo frontal, que aquí es donde se van a dar todos los procesos que hablamos de codificación, recuperación. Bueno, no todos, vamos a hablar aquí de codificación, recuperación y monitoreo. ¿Qué es esto? Estar revisando que lo que estamos haciendo está bien o está mal, o por esto mismo de monitoreo es que surgen las dudas.
estoy notando que recuerdo menos, ¿no? Porque están monitoreando, o sea, a lo mejor te acuerdas que antes recordabas más y es como que no, algo está pasando mal. Luego tenemos la amígdala, que aquí es la memoria emocional. Aquí es la amígdala va muy relacionado con todo lo emocional, con las cosas que sientes. Y hay veces que si algo nos provoca mucha emoción, sea buena, sea mala, va a ser más fácil de recordar. Por eso se recomienda que cuando estudias algo, cuando quieres aprender algo, lo hagas con emoción. Lo hagas por gusto y lo hagas con mucha sinceridad propia, ¿no? Porque así va a ser más fácil. Antes se creía que con golpes, que con amenazas, que con gritos, pero no, ya vimos que ya se ha comprobado que ese tipo de educación causa traumas aparte y no sirve mucho. A lo mejor a muchos puede decir, ah, sí, a mí sí me sirvió porque así aprendí y me ayudó. Pero a cierta parte ahí nomás crean miedos de que lo quieres hacer o lo tienes que aprender para que no te pase algo malo. En cambio, cuando lo aprendes de gusto, cuando lo aprendes con emoción, cuando lo aprendes con felicidad, pues se te viene así fácil. Ahora, el cerebelo, que este es este bulbito que ya habíamos hablado de él. Y aquí es donde va a ir todo lo de la memoria motora, que esto es todo también con lo que hablamos de implícitamente de habilidades como físicas, por ejemplo manejar, caminar, correr, todo esto se va a encargar el cerebelo. Y como les digo, no es algo que como que estemos pensando de que un pie adelante, un pie atrás, un pie adelante, un pie atrás, no estamos así, o sea, ya es algo que hacemos automático. Perdón por el chasquido tan frecuente. Mira, ¿y cómo falla la memoria? Aquí creo que muchos van a estar felices de que qué vamos a hablar, ¿no? O sea, olvidos normales. Esto es bueno. O sea, el olvidar cosas es bueno. No. Imagínense recordar todo. O sea, nuestro cerebro estaría saturado. O sea, sería muy feo. Y la verdad es que todas nuestras experiencias, no todas nuestras experiencias fueron gratificantes o buenas. Entonces, imagínense recordarse de todo, hasta esos momentos terribles, esos momentos de a lo mejor despedirse de un familiar, a lo mejor, perder, o sea, son cosas muy fuertes y que no estoy diciendo que lo hayan olvidado, pero hay ciertas cosas que a lo mejor se olvidaron para no tener un recuerdo tan vívido. Y unos me pueden decir, no, es que yo me acuerdo perfectamente de esta situación que para mí me dolió mucho en el alma. Y sí, se entiende, ¿no? Porque ahí está el factor emocional. Pero hay otras cosas que pues no es necesario recordarse. O sea, la verdad es, puedes olvidarlo y por eso lo hace el cerebro, porque para que tengamos más espacio para las cosas importantes, relevantes y que nos va a dirigir o que nos va a ayudar a ser lo que somos. Muy bien. Falsos recuerdos. Recuerden esta lista de palabras que estoy a punto de ponerles. Caliente, calor, nieve, clima. Calentar, congelar, invierno, aire. Hielo, temblar, mojado, ártico, enfriar y escarcha. Les voy a dejar un momentito más para que puedan leerlas ustedes y aprendérselas. Bueno, tratar de recordarlas. Ahora, díganme todo lo que pueden recordar. A ver. Muy bien. ¿Alguien cree que frío estaba en la lista? Ok. ¿Están seguros? Y pues también la memoria puede ser manipulada, como habíamos hablado del caso de esta chica. La declaración de testigos, ya les había dicho que pues a veces, aunque haya testigos, pues no van a recordar bien quién o qué fue lo que pasó. Y pues el síndrome de falso recuerdo. Esto va más, por ejemplo, nos pasa mucho en la infancia que creemos que recordamos un momento muy específico de nuestra infancia y a lo mejor cuando lo consultamos con familiares o con otras personas es como de que no, así no fue o no. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que a veces creamos o volvemos a construir memorias como no fueron específicamente. Muy bien. Pues vamos a hablar de la pérdida de memoria y la amnesia. No sé si ustedes reconocen a este personaje. No sé si tienen nietos o hijos que llegan a ver esta película, pero es un personaje que consiste mucho en que no se puede acordar de qué es lo que pasa o qué es lo que está viviendo. Luego les voy a subir un video para que vean el ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿el daño cerebral puede afectar la memoria? Sí.
El hipocampo usa muchísimo oxígeno, entonces es una de las partes que más estamos usando también. Una mala circulación fácilmente puede causar un daño y pérdida de memoria. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en un traumatismo. Deja de recibir oxígeno el cerebro y puede causar amnesia retrógrada o anterógrada, que esto va a ser básicamente recordar, que no recuerdes tu vida pasada, nada de tu vida, o sea, qué fue lo que viviste, o no puedes recordar cosas nuevas. El daño de otras estructuras también pueden producir una pérdida de memoria. Recordemos que el cerebro no es un componente que nada más que las cosas pasan en cierta área, sino es una mezcla y es una conexión de varias áreas de nuestro cerebro y conexiones neuronales que van a trabajar en conjunto para poder realizar una tarea o un proceso. Y pues en este caso sería como el lóbulo frontal, que recuerden que es el monitoreo, que es todo esto de codificación. Y pues estructuras subcorticales, que estas son estructuras que están más adentro del cerebro y que no hemos visto. Muy bien. La memoria puede fallar en las formas que ya discutimos. Por tiempo, que es déficit de memoria de corto plazo contra déficit de memoria de largo plazo. Un déficit de memoria de corto plazo es que no recuerdas que te digan hola y es como que, ¿qué? ¿Hola? ¿Qué? Largo plazo, pues es no recordar qué fue lo que viviste en cierta época de tu vida, o lo que hiciste el día pasado, lo que hiciste el mes pasado. Y por contenido, pues es que no te acuerdas cómo se llama una cosa, no te acuerdas cómo se ve algo, o no te acuerdas cómo llegar a algún lugar, ¿no? Que esto es el verbal, visual y espacial. Por tipo, que pues personal, no te acuerdas de ciertas cosas de tu vida. Y conocimiento general, por ejemplo, pues ¿quién fue Miguel Hidalgo? Muy bien. La pérdida de memoria también puede ocurrir en recuerdos formados y almacenados al momento de sufrir una lesión, que es lo que les decía de la amnesia, y antes de sufrir la lesión, que es la amnesia retrógrada, que es parte de la película que les recomendé, se llama véanla, habla muy bien y toca este tema muy, muy, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar de algo que muchos me han preguntado y que espero aclararles las dudas y saber cuál es como la normalidad de tener mala memoria o comparado con pérdida de memoria con Alzheimer. Y aquí está una tablita, pues. Personas con problemas de memoria relacionados con Alzheimer olvidan situaciones completas. Y las personas que tienen cambios de memoria relacionados nada más con la edad, pues olvida detalles de una situación. Luego, con frecuencia recuerda más tarde, y las personas que están presentando problemas raramente recuerda más tarde. Y así, si pueden ver la tablita, notan la diferencia entre el cambio de memoria por la edad a el cambio de memoria por una patología como el Alzheimer o hasta incluso daño cerebral, ¿no? Y pues incluso pues algo que les digo es que vean esta tablita al lado de Alzheimer. Ustedes, si tuvieran problemas de memoria como la de Alzheimer, no podrían estar ni siquiera en este curso tomándolo. No pudieran hacer su tarea y no pudieran repasar lo que repasan. Entonces, a pesar de que a lo mejor su memoria cambió por la edad, están sanos, no se preocupen. Lo que sí les recomiendo es estar viendo esta tabla, porque a lo mejor les puede preocupar, y siempre ir con su neurólogo, su neuropsicólogo de preferencia, médico incluso, para ver si ya están avanzando posiblemente en algún problema, alguna patología y así, pero no se preocupen, ahorita todo bien. Ahora, ¿cuáles son los casos famosos de amnesia? Pues el caso de HM, el caso de KC, que este caso se los voy a enviar por separado en un video. Y pues estos casos nos van a ayudar cómo funciona bien la memoria. Y como ya lo mencioné, pues no todos los cambios de la memoria son anormales o patológicos. Aquí les voy a dar unos ejemplos más específicos. Lo que es normal, olvidar el nombre de alguien que solo ven de vez en cuando. Lo que no es normal es olvidar el nombre de un miembro de la familia que es muy cercano a ustedes.
Ahora, lo que es normal, olvidar comprar algo en la tienda. Lo que no es normal, olvidar que alguna vez han estado en la tienda. Lo que es normal, repetir un comentario o pregunta algunas horas después. Lo que no es normal, repetir un comentario o pregunta segundos después. Todo esto tiene que ver con tiempo, ¿no? O sea, si cuentan una historia hoy y luego la cuentan mañana y se les olvidó que la habían contado, pues está bien, ¿no? Pero si la cuentan ahorita y en unos segundos después me cuentan exactamente la misma historia, ahí ya a lo mejor hay algo que preocuparse. Ahora, ya para acabar, ¿qué fue lo que vimos? Porque la memoria es importante, lo que la memoria es, los procesos de la memoria, diferentes tipos de memoria, qué partes del cerebro son importantes para la memoria y cómo la memoria comienza a fallar. ¿Sí? Los olvidos normales, falsos recuerdos y pérdida de memoria y amnesia. Ahora su tarea, pues les voy a dejar como siempre la lectura. Hay muchas lecturas esta vez en el libro de trabajo que están relacionadas con la memoria y pueden seleccionar nada más una que a ustedes les haya parecido interesante o con la que hayan tenido más problemas o dudas y me las comentan, ya saben, por WhatsApp, a mi correo, para ver si podemos sondear o resolver dudas. Asegúrense de anotar todo lo que quieran discutir y pues les voy a dejar retos para el cerebro, que son 4 tareas de memoria en su libro de trabajo. Y pues ya saben, preguntas, comentarios, inquietudes. Y nos vamos a ver la siguiente semana. Ya les dije que este video se los mando un poquito antes. Vamos a hacer la actividad de Zoom. Espero que todo se pueda conectar. Y pues hagan su tarea. Si existen dudas, si les llamó la atención alguna memoria en específico que les gustaría que hablara más, díganmelo. O si tienen dudas que me digan, maestro, sabes que no entendí nada, no me quedó claro, pues también ahí estamos para todo lo que necesiten. Nos vemos y practiquen y estudien mucho.